Haz una pausa. Es mediodía. Agradece por la vida. Aquí, una frase para reflexionar. Al final de tu vida, solo 3 cosas importan: lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti. Q 91.1 FM. XHTC, transmitiendo con 25.000 watts de potencia en 91.1 de frecuencia modulada. Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Cada lunes que nos encontramos, para nosotros, para quienes hacemos Entre Laguneros, es un gusto. Muchísimas gracias por recibirnos donde quiera que se encuentren. Gracias por escuchar esto que les proponemos lunes a lunes. En punto de las 12 arrancamos Entre Laguneros y además estamos muy contentos de que hoy de manera particular nos sigan, nos atiendan. Gracias por todos los comentarios, por todas las sugerencias, por todo lo que significa esta interacción que podemos lograr a través de nuestros puntos de contacto. 871-711-0260, 8717-361799, el WhatsApp de Noticieros GREM. Estamos en la cuenta de Twitter, @entrelaguneros, @Noticieros GREM. Estamos en Instagram. Estamos tratando de llegar por todas estas redes y por todas estas plataformas digitales a todos y a cada uno de ustedes. A nombre de Claudia Martínez Martel, a nombre de Roberto Ríos, que es quien está haciéndose cargo del control técnico de la transmisión, les agradecemos muchísimo. Y hoy es un día especial. Por primera vez, todos los años que tiene Entre Laguneros, nuestro lagunero homenajeado físicamente no está. En espíritu sí que está, y a ese espíritu que recurrimos para que venga, se manifieste y podamos hablar de su vida y de lo que nos ha dejado. Recientemente lo hemos perdido físicamente, y lo voy a remarcar físicamente porque todo su legado se queda ahí y el recuerdo está vivo y está presente. A pesar de que tenía muchos años que no radicaba en la laguna, está ahí presente en la escena cultural, artística, creativa, empresarial, un hombre de muchos talentos. Nos referimos a Javier Willy. Y déjenme decirles que hoy pues tengo el gusto de recibir a su hijo, a Javier Willy Jr., y a quienes también le han seguido la huella desde su biografía, desde su quehacer. Dos conocidos nuestros, apreciados, Silvestre Falla y Estrella Tilano de Falla, también presentes en Entre Lagunero, donde vamos a tratar de hilvanar la historia de tu padre, Javier, la historia del amigo, la historia del artista admirado. Javier Willy, artista musical, originario de Torreón, integrante del grupo Los Cuatro en Conciertos, quienes realizaron 250 conciertos en los teatros más importantes del país, grabando 3 producciones para la mítica RCA. Don Javier Willy realizó 2 producciones como solista para la misma compañía. Representó a México en el Festival de la Canción Latinoamericana de Nueva York. En su ciudad natal se inmiscuyó en el quehacer cultural y artístico. Fue consejero del Patronato Pro Rehabilitación del Teatro Isauro Martínez, consejero de la Universidad Autónoma de La Laguna, director de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, presidió el patronato administrador del Auditorio Municipal, en el cual dejó huella de 450 fechas de actividades deportivas, amateurs, profesionales, artísticas y culturales. Dirigió el Patronato Lagunero Pro Arte y Cultura, organismo de la iniciativa privada. A finales de los 80, sus hijos Javier, Daniel y Toti, de 14, 11 y 8 años respectivamente, manifestaron su interés por la música como desempeño profesional, surgiendo proyectos como Explosion y Microchips. Javier Willy y Asociados realizó 17 producciones discográficas, dirigida a diversos montajes escénicos y manejado a artistas como Pablo Montero, Marta Jiménez, hija del gran compositor José Alfredo Jiménez, y a la misma Toti. Pero además de eso, fue un amante verdaderamente de esta vida que tenía que ver con el placer sensorial de la música,
de la comida, de la buena conversación. Sí, fue un hombre de muchos brillos, y por eso es que lo traemos. Y lo traemos a esta mesa de Entre Laguneros. Muchas gracias, Javier. Gracias, Silvestre. Gracias, Estrellita, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues vamos entonces tejiendo la vida de tu padre. O sea, cuando escuchamos el apellido Willy, tenemos muchas inferencias y muchas asociaciones. Aquí hay negocios importantes que los Willy le han dado vida. Cuéntanos del origen de tu padre y cuéntanos de lo que tú te acuerdes de él, en función de su vida de joven y de adulto joven, que bueno, ya en ese momento fue sumamente productivo desde el quehacer artístico. Así es. Pues yo me acuerdo, o sea, de que él me contaba, ¿no? Estuvo desde que él era chiquito, o sea, como tú sabes, su familia tenía los productos Willy, la primera paletería aquí en Torreón. Infaltables. Y que llegó a crecer a un nivel, una visión de mi abuelo increíble, ¿no? Y desde chiquito, su madre, mi abuela, se daba cuenta que mi padre se inclinaba mucho hacia la música, ¿no? En todas las reuniones, él era el que amenizaba las reuniones, siempre andaba ahí con su guitarra, con su acordeón. Y como lo mencionabas ahorita, llegó un momento ya que él se quiso enfocar profesionalmente a esto, y fue cuando se fue a Monterrey y formaron el grupo Los Cuatro en el TEC de Monterrey. Posteriormente surgieron... ¿Estudiando tu papá ya? Estudiando en Monterrey, y tenían el grupo Administración de Empresas. Ajá. Así es. Y luego ya fue que después de tener todos los conciertos que mencionabas, porque tocaron en los mejores teatros de México, o sea, era un espectáculo dirigido a nivel alto, nivel cultural, ¿no? Y posteriormente ya fue que se fue a vivir a México, tuvo la oportunidad de conocer a grandes personalidades y productores como el maestro Eduardo Magallanes, que hablé con él hace una semana para darle la noticia, y el maestro siempre lo quiso y lo apreció mucho. Un gran director de orquesta, pero además arreglista. No, un talentazo, productor de Abrázame Muy Fuerte, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal. Sí. Los grandes éxitos de música vernácula son producidos y arreglados por el maestro. Y yo siempre le he tenido, y mi padre siempre le hemos tenido mucho respeto y mucha admiración, nos lo seguimos queriendo. Y fue ya después que empezó a grabar con RCA, y luego discos de solista. Y como lo mencionabas, regresó acá a mediados de los 70 finales, y ya fue que fundamos el grupo Microchips. Obviamente él nos estuvo apoyando desde el principio. Posteriormente, en la separación del grupo, hicimos otro grupo que se llamó Rock Kids, y precisamente el maestro Eduardo Magallanes fue el que nos firmó en Polygram Records. Que era con el boom de los niños artistas, ¿no? Exacto, ¿no? Un sueño hecho realidad, o sea, de la noche a la mañana, un éxito impresionante en muy poco tiempo, ¿no? Y mi padre siempre al frente de ello y de nosotros, apoyando la música, como tú siempre lo has dicho. Sabes que ahorita te estoy viendo y estoy viendo a tu papá, y yo lo conocí en la época en que tenía el cabello largo. Sí. y además, digo, para quienes vivíamos en Torreón Jardín, tu papá tuvo un negocio que fue emblemático, las famosas Pizza Piazza, en una esquina, en un triangulito que justo a la fuente hoy renovada, hermosísima, y que ya jamás volvió a ver nada ahí. Entonces, yo recuerdo la cabaña de madera, era un boom, era un éxito, porque además no había nada para los chavos, entonces las pizzas eran para chavos. Por eso yo creo que se dio el éxito, porque pues era algo muy vanguardista que se enfocaba a la juventud, ¿no? La música que se ponía en las pizzas, siempre música actual. Apenas empezaban, yo creo que las discotecas en Torreón también, pero eran para gente un poquito más grande, entonces se enfocaba a un mercado un poco más juvenil, poquito infantil, y pues yo creo que por eso tuvieron el éxito que tuvimos. Fueron las primeras, como te decía ahorita, antes de entrar al aire, y duramos 15 años siendo los únicos. Exacto, los únicos, los primeros, de verdad. Sí. A ver, yo quisiera, Silvestre, Estrellita, que nos dijeran cuándo coinciden sus vidas con las de Javier. Sí, ¿te recuerdas, Silvestre? ¿Tú, Estrellita? Pues sí, fue cuando Silvestre y yo éramos novios. Javier le habla a Silvestre para decirle, ¿sabes qué? Estoy ensayando a mis hijos. Quiero llevarlos, van a ir a México, va a haber un lanzamiento a nivel pues nacional,
y quiero que tú me acompañes para que cubras la nota. Entonces es ahí donde, pero desde antes ya eran amigos, porque Silvestre cubría la página de espectáculos claro, de Sol de la Laguna. Ajá. Entonces, y como Javier estuvo siempre ligado al ambiente cultural, musical, entonces él cubría toda el área cultural y de espectáculos. Pero cuando surgen sus hijos como pues esos grandes, los pequeños gigantes, pues fue cuando ya él fue a cubrir esa parte. Bueno, yo tengo un recuerdo muy bello, admirable, de esos momentos que se quedan para siempre, cuando los niños cantores de Viena, allí en el negocio de pizzas que tenía Javier frente a la Plaza de Armas. O sea, hubo momentos en los cuales se ponía el talento y el dinero para apoyar las causas que a veces se veían muy lejanas. Por ejemplo, en el caso de los niños cantores de Viena, era un presupuesto muy pesado y Javier le ponía de su dinero. Yo recuerdo que poder convivir con los niños cantores de Viena, yo los había conocido por películas, y de repente sentir la cercanía de esos niños. Yo conocí a Javier en un momento de su vida en el cual él tenía la estrella y el sol de frente, y pude compartir con él también momentos de ocaso y de renovados bríos como los que tuvo en los últimos años de su vida. Entonces podemos dar una panorámica general de lo que fue la vida de Javier como un hombre que se comprometió con lo que hacía y que era un apasionado de lo que hacía. No le importaba, no medía consecuencias, él se entregaba de corazón. Cuando tú conoces a una persona así, es muy difícil que no lo sigas. Es muy difícil que no lo admires. Entonces, en el caso de Javier, en el medio artístico, le ponía de su dinero, le ponía de su esfuerzo, prestaba su casa, le echaba toda la carne al asador, como decimos en el norte. Y pues para mí fue una figura que dejó una huella señera. Sí, sin duda alguna. Aunque no exento de polémica, ¿no? Precisamente por ese apasionamiento. Él era maravilloso. Me acuerdo de aquella vez de la polémica del Colegio Americano, donde teniendo a Daniel, uno de sus hijos, con el pelo arreglado, con un emblema ahí de TV Movie o algo así, en el colegio le dicen que el niño no puede estar así, que tiene que traer un corte de pelo ordinario, y él les dice, pues si el niño es un artista, ustedes no le pueden quitar esa oportunidad, y se pone a protestar afuera del Colegio Americano con un cartelón ahí, o sea, fue él con unos mimos. Sí, o sea, ahí sí, con protesta unos mimos, pacífica. Una protesta pacífica. Qué maravilla, ¿no? O sea, es que esa es la parte realmente admirable de un ser humano, que si tienes todo en contra, aún así lo usas para mover la embarcación. No, y además él vaticinó, un día en este colegio va a haber una placa donde presuman a mis hijos y digan, aquí estudiaron Daniel, Toti y Javier. Y efectivamente después se cumplió cuando estos grandes niños llegan hasta donde han llegado. Imagínate Daniel ser baterista en las giras de Polanca. Ese niño que un día le impiden en el Colegio Americano, que es imposible que entre a clases con su pelo con su cabello de esa forma, y de pronto decir, Dios mío, este hombre con esa gran visión sabía lo que, o sea, no porque era su padre, sino porque él veía más allá, veía el talento que realmente tenía y tiene el muchacho. No, ¿a cuántas causas apoyó muchísima gente? ¿A cuántas personas les tendió la mano? O sea, realmente cuando hablamos entre laguneros, destacados laguneros, ejemplos a seguir, no podemos negar la bonomía de este hombre que puso de sus recursos, puso de sus relaciones. Ahorita hablábamos de Tania Libertad. Cuando conocimos a Tania Libertad en un espectáculo presentado en la escuela preparatoria Venustiano Carranza, donde venía ella pues con un acompañamiento mínimo, como un artista que tenía un reconocimiento entre los intelectuales. Pero aquí el propósito de Javier era hacer ese arte, popularizarlo, hacerlo llegar a las bases. Y claro que había fuerzas que se oponían,
y fuerzas que estaban a favor. Él utilizaba todos sus recursos para promover este tipo de espectáculos. Recuerdo también la época de Sonia Saluma en el Teatro Isadora Martínez, cómo se hicieron esfuerzos para sacar adelante tantos espectáculos, siendo testigo y apoyo directo en muchos momentos de Javier. Porque Javier participó en la recuperación del teatro. Lo que es hoy el teatro, digo, a lo mejor muchas generaciones, sobre todo de los más jóvenes, no recuerdan el deplorable estado en el que estuvo durante mucho tiempo el Teatro Isadora Martínez. Sí, y que la verdad es que se hizo una labor que implicó mucho esfuerzo en todos sentidos, porque muchos recursos económicos, la participación de muchos artistas, digo, Pepe Méndez, imposible dejar de citarlo cada vez que hablamos de la recuperación. De Pepe. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y cuando regresemos escuchamos algo de lo que nos dejó grabado y nos dejó ya para siempre Javier Willy, porque sí me parece muy importante que escuchemos su voz y su gran talento al interpretar. La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino. Entre Laguneros. Volvemos. Q91.1 FM. La estación que te escucha. Transmitiendo el espíritu lagunero. 12:16. Temperatura 20 grados. Q91.1 FM. La estación que te escucha. Transmitiendo el espíritu lagunero. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Esta noche comencemos con un beso suave y tierno. Oiremos las viejas voces que llevamos dentro del corazón. Comencemos a querernos para siempre, estrechemos nuestras manos dulcemente y volemos muy lejos del mundo, enamorados, enamorados. Bueno, y ya escuchamos la voz de Javier, que esperamos que de verdad sea de su agrado, por lo menos inspira este espacio de Entre Laguneros. Comencemos a querernos, hoy dedicado a Javier Willy. Javier, pero entonces, tu papá de alguna manera sigue realizando todas sus inquietudes musicales a través de sus hijos. Así es. ¿En qué momento te acuerdas tú que tu papá, no sé, les puso como, les sembró esta semillita de la vida artística, del canto, de la composición, de los instrumentos musicales? ¿Te acuerdas? Sí, pues en la casa siempre estaban los instrumentos ahí, siempre había un piano, una guitarra, siempre escuchando música. Y ya cuando empieza... Hubo un momento clave que fue cuando estaban las piezas del sótano, que tenía ya lo que es más electrónico, los instrumentos, los teclados y todo eso, y que había un grupo que se llamaba Salsa, Sabor y Control. Ay, sí. Entonces yo creo que ese fue el momento clave que nosotros dijimos, queremos ser músicos. La batería siempre estaba en la casa. Mi hermano siempre tocaba la batería, pero nada más había un piano, no había sintetizadores. Entonces, cuando abrimos el sótano y vimos arriba de un escenario los instrumentos, ya es otra visión, ¿no? Y ahí fue que nos subimos y empezamos, y ahí fue ya que
nos dimos cuenta que lo de nosotros queríamos que fuera la música. Que desde chiquitos la amamos, ¿no? Pero en ese momento lo realizamos que esto es lo de nosotros. Y tu papá con mucha fe en ustedes, ¿no? Claro, y toda la vida. entregando. Sí, pues lo que estamos comentando en el colegio, empezamos a tocar en varios talent shows. Mi papá tocando el bajo, Alejandro Montes tocando la guitarra, Daniel la batería y yo cantando. 2, 3 años, hasta que llegó un momento que ya le dijimos, oye jefe, queremos puros amigos, o sea, no queremos ya señores. ¿Sí te das cuenta de la diferencia de edad? Y ahí fue, te digo que fue ese momento del sótano, ensayábamos ahí, luego en la casa, y ahí fue que mi papá se dio cuenta, oye, ¿sabes qué? Estos chavos la verdad sí le quieren dedicar a eso. Y ahí fue cuando decide llevarnos a México. Pero además coincidió el tiempo en que las disqueras empezaron a voltear a ver a los chicos para hacer todo este mercado de música pues infantil. Empezó Parchís y luego Menudo y luego Timbiriche. Pero todos ellos, si te acuerdas, que mis respetos para todos ellos, solo cantaban y bailaban. Y Microchips componían su música, grababan su música y tocaban sus instrumentos. Híjole. Esa fue la gran diferencia. A ver, ¿y dentro de ustedes quién componía? Todos. Era un trabajo de equipo, en conjunto. Equipo, sí. Ahí vienen los créditos en los discos. Y obviamente no nada más nosotros, también tenemos otra gente. Por ejemplo, grabamos de Pink Floyd The Wall, la versión en español. Que hace poquito fueron los 35 aniversarios de The Wall y me puse en contacto con Spotify, Deezer, todos ellos, y hablan maravillas de la canción, que fue algo de 1988. Sí. Híjole, no perdón, hacer un paréntesis. Sí. Relancé los 25 aniversarios de Microchips con Universal Music en el 2014. Entonces también eso pues fue algo bueno, ¿no? Pero lo que te quería decir, Javier, Estrellita, Silvestre, que sin duda alguna esta frase de recordar es volver a vivir, digo, queda como anillo al dedo, porque están platicando y la verdad es que empiezan a caer los recuerdos como cascada. Y seguramente a ustedes que lo tuvieron todavía más cerca, pues con muchísima más razón. Y entonces cuando ustedes ya deciden entrar de lleno y dedicarse a la música, tienen que irse a la Ciudad de México. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa transición, ¿cómo la vivió tu papá? ¿Tu papá como apoderado? Como... Sí. Pues primero que nada nos quiso apoyar, ¿no? Porque a él le encantó siempre la música. Consiguió una cita, o sea, porque no nomás nos fuimos a ver qué pasa, ¿no? Yo me recuerdo, lo primero que se consiguió, íbamos a tocar antes era Reino Aventura, que ahora es Six Flags, y llegando ahí, un día antes o 3 horas antes se cancela el show, que siempre yo no sé si iba a llover, o yo no sé qué pasó, que no fuimos, y ya estábamos ahí, y mi papá dijo, pues ya estamos aquí, no nos vamos a regresar, ¿verdad? Pues ya estamos aquí, hay que hacer algo. Entonces, cuando mi padre grabó con RCA su disco de solista, el abuelo, don Luis de Llano Palmer, lo apoyó mucho. Entonces, ahí se le prendió el foco y dijo, ¿sabes qué? Ahora su hijo Luis trae a Timbiriche. Entonces, que le habla a Luis y es el hermano de Julissa. Ajá, exactamente. Que le habla a Luis y le platica, oye, tu padre me apoyó y esto. Inmediatamente consiguió la cita al día siguiente. Y fuimos, grabamos como un demo ahí en México, audicionamos ese día, estaba el primer especial de Soda Stereo, estaba de un lado el foro y nosotros del otro lado audicionando para Televisa. No me digas eso. Sí, lo de ellos salió en la tele y nosotros una audición privada. Claro. Terminando el showcase, firmamos con la disquera. En ese momento. Les vieron todo el potencial y el talento. Soda Stereo se acercaba a nuestro escenario. ¿Qué onda con ustedes, niños? Tocando en vivo. ¿Cuántos años tenías tú, Javier? Yo ahí tenía 13 y medio, 14, yo era el más grande. Anda, pero aparte en la edad de la choca, en la adolescencia. Sí, no, imagínate. O sea, Gustavo Cerati se acercó a nuestro escenario. Oigan, ustedes tienen que ir a Argentina. Y entonces empezó a abrir un panorama. Bajó don Raúl Velasco. O sea, todos los ejecutivos bajaron a oírnos. Y de ahí... Así, y de ahí para arriba. Esto fue en junio, julio, y en octubre era disco de oro. ¿Cuáles fueron los éxitos que tuvo ese disco? ¿Te acuerdas? Sí, pues Ángelo, la canción que le compuso Toti a uno de los de Menudo. Y precisamente con eso que hablamos del pelo mohicano y todo eso, hicimos una canción que se llama No Quiero, que era
en algún aspecto la rebeldía de los niños, pero pacífica, ¿no? O sea, que déjanos ser lo que nosotros queremos ser, nos encanta la música y no queremos que nos estés diciendo cómo hacer las cosas. ¿Y nunca hubo miedo de parte de tus padres de decir, híjole, se van a inmiscuir en una actividad que es muy difícil en principio, que tiene también muchos riesgos de todas clases, ¿no? Sí, pues mi papá siempre estuvo con nosotros, entonces no había ningún problema. Él estaba siempre al lado de nosotros y al frente. Y nunca los quisieron dividir. Digo, recuerdo que ha habido muchas agrupaciones que están integradas por hermanos, exitosísimas algunas, pero dejan de tener éxito en el momento en que alguien siembra la semilla de por qué el otro luce más que tú o por qué el otro es la estrella en lugar de ser Sí, pero tú. pues los hermanos siempre o sea, para nosotros lo más importante era la familia y no nos dejábamos deslumbrar por falsos engaños. Y tu papá siempre presente. Claro, él estuvo en todo momento, no dejó ni un día de estar con nosotros. Ajá. ¿Y en algún momento nunca se arrepintió de haberles dicho, sí, banderazo de salida, vamos a que sea música? No, al contrario, estaba súper orgulloso, al nivel que cuando dejamos el grupo, nosotros formamos otro, que fue cuando invitamos a mi hermana Barbie, y ahí mi padre invirtió todo lo que había ganado en las paletas Willy y en las pizzas, todo al nuevo proyecto. 100% de su dinero. Firmamos con Polygram, el segundo disco independiente, hasta que llegó un momento que empezamos a despegar más que lo que estaba acá, y nos empezaron a cancelar programas, y ahí fue por eso que no se llegó a concluir ese segundo proyecto, ¿no? Pero mucha gente lo recuerda y está ahorita en las redes sociales, en las plataformas digitales y todo. ¿Tu papá también componía? Sí, él componía. Hay una canción que se llama Amigo, en uno de los discos de Rock Kids, que se la compuso a un amigo de él, y que luego Toti le decía a Raúl Velasco que Toti se la hizo a él, y Raúl decía que era su canción. Ahora, dime una cosa, Javier, ¿quiénes fueron los mejores amigos de tu padre? ¿Recuerdas? Pues son varios, pero no quiero decir nombres porque si se me olvida se van a sentir. Pero hay mucha gente que lo quiere, o sea, realmente amigos, y mucha gente que lo admira y lo conoce y todo, pero sí tenía, no quiero decir muchos amigos, o sea, tenía varios amigos que eran realmente sus amigos y mucha gente que lo admiraba y lo respetaba. ¿Del ambiente artístico logró hacer también amistades? Claro, con Juan Gabriel y José y los productores de Eduardo Magallanes. O sea, te puedo ya terminar la entrevista, te enseño el mail que me escribió el maestro. O sea, no, mucha gente lo quería y lo quiso siempre. Claro. Sí. Tú decías hace rato, Silvestre, que la bonomía de Javier, ¿no? Su pasión por lo que hacía. ¿Qué otras cualidades como ser humano encontraste tú en él y que vas a conservar ahora como parte de su recuerdo, por supuesto? Bueno, yo recuerdo que cuando era un estudiante de psicología tuve la oportunidad de conocer la vida de Vincent Van Gogh como un hombre lleno de pasiones. Javier Willy Hermosillo fue un hombre lleno de pasiones. Le gustaba la música, disfrutaba las bellas artes, cultivaba la amistad, era un enamorado del amor y era un hombre que había sabido sobreponerse a la fórmula difícil del vivir, porque tuvo momentos de triunfo y tuvo momentos de estruendosos fracasos. La vida es eso. Claro. La vida es sumar, restar, multiplicar y dividir. El asunto es con qué te vas quedando día con día. Y lo que él hacía con sus momentos buenos y sus momentos malos era aprender de todos y cada uno de ellos. Yo fui testigo en una ocasión cuando él me dijo: no estoy de acuerdo con lo que querían hacer allá en Televisa. Ellos querían que mis hijos se fueran a México a vivir y desde un principio les dije que yo no autorizaba que ellos se quedaran a vivir en la Ciudad de México. No me parece un clima apropiado para ellos. Ellos tienen que cuidar sus estudios. Y ese fue el motivo principal por el cual terminaron ese vínculo profesional con Televisa. Sin embargo, lo que él y su esposa Rosina habían sembrado en sus hijos, el buen gusto por la música y cultivar las capacidades musicales, le hizo tomar la decisión, considero yo que una de las decisiones más difíciles de su existencia, de arriesgar todo su patrimonio
en aras de decirles a sus hijos que tenía fe en el proyecto musical que ellos representaban. Y claro, el mundo del espectáculo, yo lo decía cuando trabajaba en ese medio, es un molino de carne en donde todos tarde o temprano van a salir hechos pedazos por adelante. El proyecto era verdaderamente un proyecto titánico y finalmente pues lo avasalla el medio. Sin embargo, todo aquello que sembró en sus hijos, él como músico, y todo aquello que él con su ejemplo les dio, les permitió a todos y cada uno de sus hijos continuar en el mundo de la música. El día de hoy me siento orgulloso de haber sido su amigo, de haberlo conocido, de haber compartido muchos momentos en donde se puso a prueba y salió adelante. Cuando ya se fue a España y pues logró algo que pocas personas pueden hacer en la vida, se reinventó. Logró hacer ese salto cuántico existencial en donde de estar en una situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de muchas cosas que pudo haber tenido, pues logró cultivarse, darse y tener un proyecto personal. ¿Era un hombre optimista? Mira, el optimismo es una actitud ante los hechos de la vida. Yo creo que él era un hombre resiliente, que supo darle un rostro amable a la situación que en algunos momentos de su vida fue muy difícil. Pero, ¿estás hablando de cuestiones económicas o cuestiones más trascendentes como del ser? Mira, cuando tienes un revés económico, muchos de los que estaban contigo se van. Y puedes experimentar la soledad o te puedes sentir nada más solo. Yo creo que Javier experimentó esos dos sentimientos, el de la soledad y el de estar solo. Sin embargo, ¿a qué apelas cuando estás en esos momentos? Apelas al ser, a quien eres en tu interior. Y tienes referentes maravillosos, estamos arriba de hombros de gigantes. Tú hiciste alusión a los familiares de Javier, a esos que hicieron una empresa, que le dieron nombre en la región lagunera, a esos que enfrentaron todas las situaciones difíciles que se dan para configurar un negocio. Él constituyó una empresa que fue emblemática, y después le apostó a un proyecto familiar y musical. No, se sobrepuso a todo. Es que era emprendedor, ¿no? Tenía un espíritu emprendedor desde donde quiera que lo veas. Así como lo dices, emprende, prende. Sí, maravilloso. Pues con todos los riesgos que significa ser emprendedor, porque claro, digo, no tienes la última palabra. Las circunstancias muchas de las veces son las que te ganan. Ellos tienen un ejemplo, los hijos de Javier tienen un ejemplo que les va a servir para cuando tengan dudas. Me acuerdo que alguien dijo, bueno, antes de irnos a la pausa comercial, es que Javier es muy creído. Sí, era muy creído porque creía en él. Exacto. ¿No? Creía en él y realmente tenía confianza en las decisiones que tomaba y tenía una seguridad, una autoestima muy bien puesta y una seguridad en... Yo creo que lo que te orienta finalmente en la vida es la certeza de que no tienes la última palabra, que la vida va acomodándote y esto que tú mencionabas, Silvestre, que me parece fundamental, que es esa capacidad de resiliencia, de reconstruirte en medio de a veces del dolor y a veces de las pérdidas. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar para seguir escuchando también la música de Javier Willy, que aquí está con nosotros. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. Entre Laguneros. Volvemos. Q91.1 FM. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. 12:38. Temperatura 20 grados. Siempre con la confianza que genera la verdad. Noticieros GREM. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Ahora
que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Ahora que... Y estamos llegando a la tercera y última parte de esta conversación, y hoy hemos tenido, si no en lo físico, sí en el espíritu, a Javier Willy con nosotros, y es una manera de recordarlo ante su partida. Y justo platicábamos ahora en el inter de la pausa, y Estelita, tú tienes una anécdota que quieres compartir. Sí, es la gran cercanía, ese lazo amistoso que él conservó con un ser humano también extraordinario como lo fue el maestro Alejandro Vilalta, quien fue además maestro de Javier. Yo creo que de los únicos alumnos que él aceptó, fue darle clases a Javier aquí presente, a Javier Junior, y que además... El maestro Vilalta. Fui su único maestro, su único alumno. Privilegiado. Sí. Y pero, no nomás eso, privilegiadísimo. Me regaló su piano de Steinway. No me digas eso. El maestro Vilalta, impresionante. Pero dile a dónde tu papá regaló ese piano. No sé si todavía esté, pero estaba en el Colegio Cervantes. Pues seguro que debe de estar. Sí. Seguro, porque además con el amor que le tienen los Méndez a la música, claro. Seguro que debe de estar. Así es. Antonio Méndez sabe lo que significa ese piano. Sí, maravilloso. Sí. Bueno, es que hay que recordar al público, sobre todo al público más joven, que estamos hablando de una comarca lagunera donde todo el mundo decíamos, es que aquí no hay nada que hacer. Y entonces el maestro Vilalta de pronto dice, ¿cómo que no hay nada que hacer? Y entonces empieza a promover una serie de conciertos de música clásica que se vuelven emblemáticos, y yo creo que también ahí podríamos encontrar la semilla de lo que más tarde sería pues ya un proyecto de la envergadura de nuestra camerata. Así es. Y ¿sabes qué? Cuando él llega al patronato del Auditorio Municipal, un lugar que nadie creía en él, en ese espacio, que porque la acústica, que porque... No, pero es real. Sí, pero de pronto yo no sé qué tanto le hicieron de arreglo, que abarrotaba los lugares Javier en esa administración. Pues ahí está el 400 y tantos eventos que él programa, deportivos también, culturales, musicales. Le pusieron como eslogan vivo y en vivo. Y precisamente en ese tiempo, lo que mencionabas anteriormente, de que empezó a haber una euforia de grupos, se presentó Menudo en su mejor momento, estuvo ahí en el auditorio, estuvo Emanuel, estuvieron los Globetrotters de Harlem, o sea, espectáculos de super primer nivel. Sí. Que era cuando venía Ricky Martin, que empezaba, y Ángelo, al que le compuso Toti la canción de Ángelo. O sea, Menudo vino al auditorio, pero también vino luego al estadio de fútbol. Al estadio Corona. Ajá. Pero sí, eso fue antes. Después, cuando, recuerdo muy bien que era cuando Ricky Martin empezaba, venía con Ángelo, y Toti le compone esa canción, pero el auditorio estuvo a su máxima capacidad. Y también quiero decir que el don de gente que Javier tenía marcaba, porque, por ejemplo, ¿quién nos recuerda a la güera? A la güera que le decían la güera semillera. Ah, bueno, la que te aventaba las semillas. Sí, la que aventaba la semilla y decía, piedras, no van a querer. Esas piedras, y aventaba las semillas. Yo veía el trato tan cercano y tan gentil
que Javier tenía con ella. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso que dicen de que era creído. A mí también. O sea, a veces las personas que tienen éxito, un día le pregunté a Tania Libertad que si habría tenido ella problemas ahora que le estaba yendo tan bien, y la conocí gracias a Javier Willy. Ajá. Y me dijo, pues mira, ¿quieres saberlo? Triunfa y vas a saberlo. Ajá. O sea, yo creo que en muchos momentos le calaba a otros la situación en ese momento bonancible que tenía Javier Willy, y por eso podían decir que era creído. No, era un hombre que defendía sus convicciones. Que creía en él, como lo decíamos hace rato, ¿no? Que la verdad es que estaba muy seguro y muy cierto de que eran decisiones arriesgadas, porque se salían como del parámetro de las decisiones, voy a entrecomillar, los normales que cualquier otro pudiera tomar. Pero bueno, creo que por eso fue Javier Willy. Claro, siempre vanguardista. Ajá. Y es que imagínate que de pronto lleguen a tu casa, o sea, que era la casa de él, toda la compañía de Tropicana de Cuba, del Tropicana. Vénganse, vamos, los invito a cenar a mi casa, terminando la función. Y de pronto que llega toda el Tropicana, y todos... Y sigue la tocada, la cantada, imagínate. Es lo que decíamos antes, pues la bohemia, ¿no? que era pues muy significativa en ciertas familias también laguneras que luego fueron como los defensores de esos momentos de mucho acercamiento con la música que en ese momento estaba escuchándose. Y a propósito de la música que se escuchaba, Javier, ¿cuál era el género musical que más le gustaba a tu papá? Pues siempre le gustaron distintos géneros, lo que tocaban los cuatro yo creo que era lo que más le gustaba. Él cantaba una canción en específico que se llama Señor Amor, que tenía un rango de voz altísimo, que yo, en mi casa, pues él nos cantaba en el piano y nos componía canciones a los hijos, pero como que la tesitura era más baja, y la primera vez que yo lo oí cantar en público fue en Monterrey, la de Señor Amor. Yo me quedé con la boca abierta, porque es una canción altísima, y yo decía, ¿cómo le hace mi papá para llegar a esas notas? Entonces yo creo que esa era, en su disco de RCA, que también lo pueden escuchar, canciones muy bien orquestadas y armadas por gente importantísima. Oía de todo, oía jazz, produjimos un disco de música popular con Fonovisa, o sea, grupera. Estuvimos haciendo eventos gruperos en la Expo Gómez, no en la feria, cuando no había feria. O sea, a todo, de todo, abierto, y invirtiéndole a cualquier género musical. Muy incluyente, ¿no? Sí. Porque finalmente se trataba de promover la música. Exacto, que es lo más importante. Exacto, exactamente. Ahora, ¿te parece que tu papá fue profeta en su tierra? Claro. Pues las pizzas, 15 años siendo los primeros, el grupo. Cuéntanos de cuando se va a Madrid, ¿en qué momento decide quemar naves? Antes de irse a Madrid, él estaba viviendo aquí en Torreón, y ya era cuando las pizzas ya no eran lo mismo que fueron los primeros 15 años, ¿no? Yo estaba viviendo ya en México, y un día que vine, le dije, jefe, ¿qué estás haciendo aquí en Torreón? ¿Qué estás haciendo aquí en Torreón? Le dije, vente a México. No, que mis pizzas, de aquí no se digo, jefe, vente a vivir a México. Dije, aquí te vas a estar aburrido, o sea, vas a estar como atrapado. Dije, necesitas vivir otras experiencias. Y hasta que lo convencí, y llega a México, y yo me voy a Los Ángeles esa semana. Me dice, oye, cabrón, ¿cómo que me haces cambiarme de ciudad y te vas? Y ahí, como 1 o 2 semanas después, en la Sociedad de Autores y Compositores, creo que era un homenaje a Jorge Negrete o algo así. Ahí conoce a la que fue su actual esposa, y pues se conocieron, estuvieron saliendo un tiempo, estuvieron viviendo juntos ahí en Coyoacán, y hubo un tiempo que iban y venían a España, o sea, España-México, hasta que decidieron, ya sabes que nos vamos a ir a vivir a España, y estuvieron 7 años, los 7 años últimos de su vida allá. Porque tu papá además tuvo la representación de Casa Coahuila en México, ¿verdad? Sí, también antes de irse a España estuvo en lo de la Casa Coahuila. Y entonces ahí organizó una cantidad importantísima de eventos culturales y demás. Sí. Todos esos nos los perdimos. No, pero una cosa sí es cierto. Javier Willy Hermosillo era taquillero.
Lugar donde iba, de verdad, digo, sí, antes se medía en la taquilla los eventos. Y él, de verdad, donde quiera que iba, los eventos que organizaba, los llenaba. Y eso es como se medía el éxito de los eventos por la taquilla. Y pues lo demostró siempre a donde fue, la taquilla. O sea, el señor llenaba los lugares. ¿Y cómo no los iba a llenar, Marcela? Si él era un sol, iluminaba los lugares a donde llegaba y además se distinguió por ser ese canto a la vida, así literal. Y la verdad de las cosas que fueron, independientemente de la relación padres e hijos, fue toda esta confianza, todo este amor entregado a lo largo de los años a lo que ustedes decidieron. Y eso es algo que significó mucha generosidad, porque los papás luego queremos guiar la vida de los hijos a como nosotros queremos, y sin respetar las decisiones de ustedes. Sí, pues eso exactamente es algo que tenemos mi padre y yo. O sea, aunque nos queríamos y nos amábamos, ya hay un poco mayor, siempre hubo ese momento, ¿no? Que los dos líderes, imposible llevarse bien. Entonces había roces, dos machos constantes, alfa, ¿no? Y era difícil, o sea, no de que nos faltáramos al respeto ni nada, pero sí era difícil. O sea, teníamos el mismo objetivo. Claro. Pero él pensaba que era por aquí y yo pensaba que era por acá. Entonces llegó un momento que dijimos, ¿sabes qué? No podemos estar juntos en el trabajo. Pero pues en familia siempre estuvimos, ¿no? Oye, pero eso implica mucha madurez y mucha aceptación de los roles que cada quien tenía que jugar en la vida. Y dándole prioridad, por supuesto, a los sentimientos que tenía que ver como hijo, padre, hijo. Me viene una idea. Sí, adelante. En el amor trascendente. Tú le dices a tu papá, ¿qué estás haciendo en Torreón, papá? Y te hizo caso. Exacto. Fíjate qué bonito. Sí. Te hizo caso. Sí. Y después le hizo caso a su corazón cuando decidió quedarse en España. Sí. Y no se equivocó. Encontró su lugar en el mundo. Finalmente encontró el lugar y terminó su ciclo vital. Y nosotros seguimos aquí y podemos aprender de él. Exacto. Y lo más importante es, o sea, todo el tiempo que estuvo aquí en Torreón, que fue la mayor parte de su vida, lo más importante para él fuimos nosotros. Y al estar en España, sus últimos 7 años... Pues sí. Lo más importante fue él. Bueno, le tocaba. Qué maravilla, ¿no? Mira, la vida eso es un concierto. Tiene sus momentos intensos y sus momentos plácidos. Y no todo el mundo puede llegar a la muerte con todo ese goce y disfrute de la existencia. Vida nada te debo. Vida estamos en paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, por tus emociones, por traernos a tu padre. Y gracias, Silvestre, gracias, Estrellita, por recordarnos a Javier Willy. Y bueno, si nos dejas este link, por favor. Sí, es un link donde todos pueden encontrar su música y sus videos. Es como una Matrix, en este link viene todo en distintas plataformas. Padrísimo. Y distinto, que es Linktree. Se escribe L de Lima, I de Ignacio, N de Néctar, K de Kilo, T de Tito, R de Ricardo, punto Ernesto, o sea, diagonal Don Javier Willy. Muy bien. Y ahí encontrar todo. Lo vamos a linkear también a esta transmisión para que la gente lo pueda ver con mucha claridad. Muchas gracias. Gracias por estar, de veras agradecidísimos. Y Javier, gracias por todo. Javier Willy, donde quiera que estés, tu espíritu indomable seguramente por ahí está presente, así es que gracias, Javier, por todo. Y gracias a ustedes por habernos atendido. Ojalá y que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. Hasta entonces. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. Q91.1 FM. XHTC, transmitiendo con 25.000 watts de potencia en 91.1 de frecuencia modulada.
Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. You, la estación que te escucha.